arte barroco surgió en Italia y se extendió por toda Europa. Fue comprendido aproximadamente entre los años 1600 y 1750. El contexto social de esta época fue poco alentador. Tuvieron monarquías absolutistas y grandes tasas de mortalidad generadas por las continuas guerras, hambrunas y pestes. En esta etapa de crisis generalizada se vivía adicionalmente las consecuencias de la Reforma Protestante y la Contrarreforma. La Contrarreforma consagra a Roma como ciudad papal, representante visual del catolicismo y modelo del desarrollo urbanístico para otras grandes ciudades europeas. Cada país elaboró su propio estilo barroco. Los franceses desarrollaron su estilo con mayor respeto a las proporciones, mientras que en los países alemanes las influencias italianas llegaron relativamente tarde, ya que estaban devastados en la primera mitad del siglo XVII por la Guerra de los 30 años. ¿Cuáles son las características del arte barroco? El crítico suizo Heinrich Böllfin definió como barrocas las obras en las que aparecían determinadas características. Primero, búsqueda del movimiento. Puede ser de manera real, una pared ondulada, columnas que se retuercen en sí mismas, o de manera sugerida, un personaje pintado en medio de una acción, una melodía ondulante. Segundo, búsqueda de perspectivas para sugerir el infinito. Se sugiere el infinito a través de frescos que simulan caminos que se pierden en el horizonte, o bóvedas celestes con nubes para simular el cielo, o juegos de espejos. La intencionalidad es mostrar que la construcción es infinita. Tercero, importancia de los efectos luminosos. Puede ser a través del uso de grandes ventanales o el uso de la técnica de claro-oscuro para la pintura. Cuarto, fastuosidad. Existió gran gusto por lo teatral, lo escenográfico. Por ello, las representaciones son minuciosas y detalladas. Quinto, tendencia a no respetar los confines de las disciplinas. Es decir, se mezclan la arquitectura, la escultura, la pintura. Estas características generales nos sirven de base para entender este periodo. Pero cada arte contendrá características propias debido a su naturaleza específica. Asimismo, debe tomarse en cuenta que el mecenazgo subvencionó las actividades artísticas y determinó mucho en su quehacer. Por ello, los edificios típicos fueron iglesias, catedral, parroquia, convento y palacios, ciudadano, real, residencia de campo. Cabe recalcar que las construcciones dejaron de ser la suma de todas sus partes para ser sujeto de estudio por separado. Fachada, planta, paredes interiores, ábside, cúpula. Las edificaciones fueron concebidas como una gran escultura. Los arquitectos del barroco moldearon las superficies alcanzando un esculpido tridimensional. Esto no sucedía en el Renacimiento. Veamos la Basílica de Santa María Novella. En esta basílica renacentista se aprecia una superficie plana y simétrica, distando de la profundidad y asimetría del barroco. Analicemos esta iglesia, San Carlo alle Quattro Fontane. Esta fachada barroca es suntuosa, con grandes empeños decorativos y sus curvas expresan la búsqueda de movimiento. Veamos la planta. La planta es el trazado que describe la construcción sobre el terreno. En el barroco dejaron de ser circulares o cuadradas y tomaron vigor las plantas oval y elíptica. Esta planta es elíptica. Tengamos en cuenta que el hombre barroco vio nacer las teorías de Kepler sobre el movimiento elíptico de los planetas. Lo que vemos en este video permite vislumbrar las cualidades técnicas y el énfasis en la forma. Esta obra causó gran impacto en su época porque se enfrentó a dos problemáticas importantes: la asimetría del espacio de construcción y la escasez del presupuesto. Borromini tomó a su favor la falta de presupuesto. Usó ladrillo y yeso, dos materiales muy simples, y ambos materiales supo modelar con gran experticia. La cúpula, por ejemplo, está hecha enteramente de yeso. Posee casetones octogonales que van reduciendo su tamaño a medida que se aproximan al centro. Esto genera sensación de profundidad, mostrando una vez más el ingenio de la arquitectura barroca. Ahora salgamos del edificio y regresemos a la fachada. Se puede apreciar cómo las esculturas se desarrollaron a través de las creaciones arquitectónicas, siendo en muchas ocasiones parte de la construcción misma. Cabe recalcar que la escultura fue un punto de encuentro entre las actividades de pintores y arquitectos, destacando Gian Lorenzo Bernini y Pietro da Cortona. Algunos inclusive se desempeñaban en estas tres áreas de manera simultánea, por ello se puede notar la retroalimentación que estas tres disciplinas tuvieron. En cuanto a la pintura, esta tomó un papel prioritario en las creaciones artísticas, debido al auge del coleccionismo. En países católicos tuvieron más temáticas religiosas, mientras que en países protestantes representaron más a la burguesía. Ambas temáticas permiten al espectador visualizar la realidad del ser humano en medio de una acción.
Se permitió mostrar la tristeza, la alegría, las arrugas. Ejemplo de ello es la escultura El alma condenada de Bernini o el cuadro La incredulidad de Santo Tomás de Caravaggio. En ambos hay esfuerzo de mostrar la imperfección de la realidad. También se muestra la gordura. Comparemos las tres gracias de Paul Rubens y las gracias de Rafael Sanzio, una misma temática, dos épocas diferentes. Para mostrar estos detalles, el pintor barroco cuidó mucho su pincelada. Por ello realizó sus cuadros usando diferentes pinceles, gruesos, finos o en abanico. De esta manera podía difuminar correctamente el óleo. La búsqueda de volumen, profundidad y precisión incrementó el uso de líneas curvas en los personajes y las líneas diagonales en las composiciones. El exceso de detalles provocó que las pinturas sean recargadas. Por ello se dio gran importancia a las luces y sombras para indicar al espectador dónde debía estar su atención. Vemos ejemplos que contienen estas características. En la crucifixión de San Pedro de Caravaggio podemos apreciar cómo la composición se basa en líneas diagonales. En las Meninas de Velázquez se aprecia la recarga de elementos al igual que en el Martirio de San Mateo de Caravaggio y en la Ronda de la Noche de Rembrandt cómo se marcan las zonas de luz. Esta técnica se denomina claro-oscuro y fue inventada por Da Vinci en el Renacimiento, pero es en el Barroco cuando se perfecciona. Analicemos una pintura y una escultura un poco más en detalle. La elevación de la cruz de Paul Rubens y el rapto de Proserpina de Bernini. El primer ejemplo es una temática recurrente en la época, la crucifixión de Jesús. Analicemos este ejemplo. Esta obra se llama La elevación de la cruz de Paul Rubens. En el cuadro se representa justamente eso, un grupo de hombres musculosos elevando una cruz. Dicha cruz traza una clara línea diagonal en la composición. Hay gran empeño en representar los detalles de los músculos de cada individuo, los detalles de la armadura que uno de ellos utiliza, los detalles del árbol, etc. En general, se nota la intención de captar un instante preciso en movimiento, casi como si se tratase de una fotografía. Debido a la recarga de elementos y personajes, se cuida la iluminación llevando la atención hacia Jesús. Nótese cómo esta obra cubre con las características mencionadas del periodo: búsqueda de movimiento, búsqueda de perspectivas, importancia de los efectos luminosos, con los cuales se destaca Jesús en esta composición recargada y con gran interés en los detalles. Esta obra es la porción central de un tríptico, entonces tenemos más representaciones detalladas en esta escena, mostrando la fastuosidad barroca. Ahora analicemos la escultura mencionada, el rapto de Proserpina, de Bernini. Los personajes presentes en la escultura son Plutón, dios del inframundo, y Proserpina, diosa relacionada a la primavera. Plutón está agarrando con violencia a Proserpina con su mano derecha, mientras ella le empuja la cabeza. Plutón está intentando inmovilizarla para poder secuestrarla. En esta obra también se aprecia el momento preciso de una acción. Notemos que cuando Plutón sujeta la pierna de Proserpina, se nota el hundimiento de su mano en la pierna de ella. Fue una gran habilidad de Bernini el poder representar este detalle en un material tan macizo como el mármol, asimismo como mostrar las lágrimas de sufrimiento de Proserpina. En los dos últimos ejemplos analizados se pueden notar temáticas poco alentadoras. El hombre barroco tuvo tendencia a ser pesimista y resignado a la desgracia. Esto se puede notar con más claridad en la literatura. Este periodo fue muy prolífico para los literatos. En España se lo consideró el siglo de oro, pero desde una perspectiva sociopolítica no se podría llegar a tal denominación, aunque se comprende que la literatura se nutrió de la crisis que se vivía. Las temáticas renacentistas no se abandonan, sino que se tomaron en plena decadencia para ser exageradas. Fueron expresadas bajo dos estilos, culteranismo y conceptismo. En el primero se da prioridad a la forma o estética antes que al contenido, mientras que en el segundo se da prioridad al contenido antes que a la forma, logrando una asociación ingeniosa de palabras e ideas. Ambos estilos partieron de un mismo principio, el ingenio. Un ingenio con actitud satírica y sarcástica que permitió la aparición de nuevos géneros, como la novela picaresca. Un ejemplo de ello es Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. En general, la literatura barroca se nutrió de recursos como metáforas, antítesis, paradojas, alegorías, latinismos, etc. Estos recursos aportaron mayor complejidad para interpretar el contenido, lo cual presupone un reto a la inteligencia del lector. Muchos de estos recursos provienen de la retórica. La retórica tuvo origen en la Grecia clásica y se configuró como un sistema de procesos y recursos para la construcción de un discurso, dando al lenguaje escrito o hablado una organización coherente en búsqueda del poder de persuasión.
De esta manera buscaron manipular las respuestas emocionales de la audiencia. Pero la organización retórica trascendió la palabra y ya Aristóteles y Cicerón desarrollaron interés hacia la sistematización de las relaciones entre la música y la palabra. Aunque pasó mucho tiempo hasta que la humanidad tomó en cuenta dichos intereses. Es a partir del siglo XVII, con el auge de la ópera, cuando se teorizó de manera consciente sobre la forma de aplicar la retórica a la práctica musical. Se devela en el área el objetivo de la expresión intensa y clara de las emociones específicas sentidas por los personajes, mientras que en los recitativos la acción se da de una manera muy general. Debido a esto surgieron varios tratadistas, Quanz, Bergmeister, Mattenson, quienes dedicaron grandes secciones de sus tratados a categorizar y describir tipos de afectos, lo cual se popularizó como doctrina o teoría de los afectos. Quanz relaciona la retórica y la teoría de los afectos describiendo 4 aspectos que ayudan a transmitir con fidelidad al oyente la emoción adecuada. Primero, la tonalidad principal. Una tonalidad mayor representaría la alegría, la audacia o seriedad, mientras que una tonalidad menor indicaría melancolía o ternura. Segundo, la cualidad del intervalo, su amplitud y articulación. En este aspecto se puede agregar varias figuras retóricas identificadas por López Cano en su libro Música y retórica del barroco. Veremos algunas de ellas en el análisis de la sonata para flauta BWV 1030 de Johann Sebastian Bach. Tercero, la consonancia o disonancia. Y cuarto, la indicación de tiempo. La retórica no solo incide en la teoría de los afectos, sino también en la organización de las composiciones, determinando las partes del devenir del discurso musical barroco. La estructuración del discurso también dependió del auge de procesos compositivos propios del contrapunto. Aunque el contrapunto no sea una técnica con origen en el barroco, es en este periodo cuando se exploran todas las posibilidades de la misma. Analicemos la sonata para flauta en si menor BWV 1030 de Johann Sebastian Bach. Esta sonata fue escrita en un entorno de proliferación de tratados sobre retórica musical, lo que nos permite deducir el papel que la retórica desempeñó en la composición. Por ello, se presentarán algunas relaciones con dichos preceptos. Veamos los 2 primeros compases. Hay 3 melodías presentadas de manera simultánea y las he diferenciado con colores y letras. Estas 3 melodías están escritas respetando las reglas del trocado, por lo cual son intercambiables entre sí, apareciendo a lo largo de la obra en diferentes posiciones. La técnica del trocado fue muy importante en este periodo, porque permitió el surgimiento de la fuga, género barroco por excelencia. Observemos la melodía A.
Esta melodía gira en torno a una sola nota, la nota Fa. La melodía asciende y desciende alrededor de ella. Este tipo de construcción melódica en retórica se conoce como circulatio. En el primer compás de esta melodía, el tercer y cuarto tiempo son una repetición del primer y segundo tiempo. Esto se conoce como episeuxis, recurso muy utilizado para ampliar el contenido. Cabe destacar que esta melodía, en rasgos generales, posee construcción asimétrica y acéfala, lo cual es muy frecuente en el barroco. La melodía B realiza una polifonía implícita con movimiento ascendente. Su movimiento ascendente corresponde a la figura retórica de anábasis. Esta melodía B realiza movimiento perpetuo de semicorcheas, generando una sensación de infinito conocida como ror vacui en la música barroca. Al ser ejecutada por la flauta, resulta de gran complejidad para el flautista. Mientras que la melodía C está escrita a modo de bajo continuo. Consideremos que realizar un análisis enfocado solamente al uso de figuras retóricas puede resultar sesgado, debido a que los resultados siempre estarán sujetos a la visión del analista. Este tipo de análisis puede resultar útil para dilucidar los seccionamientos del discurso musical en las instancias propuestas por la retórica: prólogo, narratio, propositio, confutatio, confirmatio y epílogo. Esto nos muestra que la morfología musical aún está relacionada con factores extramusicales. Se debe recordar que los estilos y periodizaciones son creaciones posteriores y que no existen en el momento exacto en que se producen obras de arte. Por eso, existen obras o artistas que no corresponden a las características unificadoras creadas para denominar a los periodos estéticos. Teniendo en cuenta la problemática que producen las generalizaciones en estos periodos tan largos de tiempo y espacios físicos tan vastos, no se ha hecho hincapié en el periodo de tiempo, sino sobre el arte que le corresponde a la denominación del periodo. O sea, hemos observado las características del barroco. Y en la siguiente clase observaremos las características del clasicismo. Entonces, tener la fecha de construcción de un edificio, la fecha de composición de una pieza musical o de creación de un cuadro no es determinante para su clasificación. Es necesario, pero no es suficiente. Tengamos en cuenta esto en el momento de realizar el práctico. Nos vemos en la próxima clase.